Bueno, como decía nuestra amiga Victoria, hay un chiste que empieza siempre y dice: está un inglés, un francés y un alemán, pero aquí está un sociólogo, un filósofo y un aprendiz de prospectólogo. No es un chiste, podría caber, pero no es un chiste. A veces estas prácticas, alguno me dice: oye, ¿qué pintamos? ¿No hablamos de encuentro empresarial? Pues sí, precisamente por ese motivo. Y veréis que a lo largo de nuestra conversación, confío y espero, que reconozcáis que eso, la sociología y la filosofía, la estáis usando, en el mejor sentido de la palabra, pero que no la reconocemos. Y es importante reconocerla y explotarla en sus máximas expresiones. Yo me he permitido hacer una comparación, decía a mis contertulios, una comparación entre el juego del ajedrez, o el deporte del ajedrez, o el cine del ajedrez, con lo que vamos a hablar. Porque es un juego donde hay planificación, hay estrategia, hay tácticas, y al final de lo que estamos hablando es de eso. La sociología, desde mi punto de vista, Rafa, ya empezamos en materia, aporta la comprensión del tablero, el entorno humano. Las personas nos relacionamos con nuestro entorno, socialmente, económicamente y profesionalmente. En el caso del tablero, es el propio tablero y su entorno. La filosofía, entiendo yo, que ofrece la guía ética y la guía conceptual, la misión, la visión, los valores, el propósito que decía nuestro amigo Manuel Pimentel. Y la prospectiva lo que hace es abrir un horizonte temporal. Pretende a esos análisis y reflexiones anticiparse, prever aquello que puede ocurrir y de esos escenarios posibles, cuál va a ser el probable. En ese probable, empezar a hacer gimnasia y empezar a aprender qué nos puede ocurrir. Igual no acertamos, pero seguro que nos equivocaremos menos. Lo que haremos en definitiva es quitarnos la ansiedad a base de reducir la incertidumbre, porque exploramos con las tendencias, con el conocimiento que nos da la filosofía y la sociología, entre otras materias, entre otras disciplinas, nos da esa posibilidad de crear castillos en el aire y ver cómo funcionan los materiales. Nos falta el jugador. El jugador es ese equipo inteligente en la organización, que es la dirección, los mandos intermedios, los procedimientos. Ese es el jugador. Y yo ponía aquí optimizar los movimientos, si estaréis de acuerdo, optimizar los movimientos de estas tres disciplinas, sociología, filosofía y anticipación, llámese perspectiva, es en el fondo pensar, sentir y anticipar al mismo tiempo. Con esta introducción te diría: Rafael, desde tu experiencia, déjame que empiece contigo, ¿cuál es la situación, perdóname por la amplitud del concepto, cuál es la situación sociológico actual? Por supuesto, las más relevantes. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias, Manolo, por esta invitación a participar en estos encuentros empresariales de la ciudad de Lucena, a la que tanto me ata desde el punto de vista personal y profesional, ¿no? Para un sociólogo que se dedica a estudiar el comportamiento de los individuos, de las personas, y cómo las características de ese comportamiento condicionan no solamente sus vidas, sino la vida de los demás, podríamos hablar de multitud de cuestiones. Es decir, cuestiones que están absolutamente en los medios de comunicación, por ejemplo, la polarización política. ¿Qué es esto de la polarización política? O, por ejemplo, la inteligencia artificial. O, por ejemplo, los cambios que se están produciendo en el entorno, en los ecosistemas, que nos generan cada vez mayores tensiones con nuestro medio ambiente. Se podrían hablar de multitud de cosas, de multitud de aspectos, pero a mí me gustaría centrarme en una cuestión que es quizá a la que yo más tiempo le dedico y que más analizo, ¿no? Que tiene que ver con las formas
en las que vivimos el territorio. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras formas de adaptarnos y de vivir en qué tipo de poblaciones? Porque desde no hace mucho tiempo se vienen produciendo una serie de cambios trascendentales para la vida de las personas. Tienen que ver con lo que nosotros llamamos patrones de asentamiento urbano. Es decir, cada época histórica, cada momento histórico ha tenido una forma de asentarse en el territorio. Seguro que nuestros estudiantes habrán trabajado recientemente, y espero que no solamente lo haga el ChatGPT, sino que lo hagan ellos también, que por lo menos le pongan un poco de esfuerzo, ¿no?, al valor que las antiguas civilizaciones tenían el paso de un río o de algún elemento de agua para, en el cambio de forma de obtener los nutrientes, que pasamos del nomadismo al sedentarismo o al afincarnos en un lugar, el valor que tiene el territorio. Bueno, pues eso en el siglo XXI se sigue produciendo. ¿Y cómo se produce? Pues se produce con un patrón que tiene que ver con el hecho de que cada vez más personas viven en ciudades, viven en entornos urbanos, o podríamos creer que vivimos en entornos urbanos. Sí. El 80% de la población, aproximadamente, de nuestro entorno, de Andalucía, vive en entornos urbanos, vive en ciudades. Eso es un elemento de gran importancia para las oportunidades que tienen las personas. Y podríamos decir, ¿solo crecen las grandes ciudades? ¿Solo lo están haciendo ciudades en nuestro entorno, como por ejemplo Sevilla, como por ejemplo Málaga, como por ejemplo Córdoba, como por ejemplo Granada, o más en el entorno Madrid, Barcelona, Londres, París, Nueva York? ¿Cuáles son estas dinámicas? Debemos de tener en cuenta, y esto es muy importante saberlo, y ser consciente del lugar en el que vivimos y de las oportunidades que ese contexto nos puede brindar, porque recientemente se están empezando a ver ciertos cambios en esos patrones. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque estamos en Lucena. Si estuviera en Sevilla, le estaría diciendo a los estudiantes y a los empresarios de Sevilla capital, que Sevilla capital pierde población. Sin embargo, el entorno metropolitano de Sevilla no deja de crecer, hasta tal punto que probablemente sea el área urbana que en los últimos 10 años más ha crecido de toda Europa. Y me diréis, ¿y eso tiene que ver con nuestro contexto? Absolutamente. Porque estamos en una ciudad, estamos en un entorno que es Lucena, que es la única ciudad de tamaño medio que ha crecido en Andalucía en los últimos 10 años. Eso, para alguien que está estudiando y que a lo mejor le gustaría seguir viviendo en su ciudad, o para un empresario o una empresaria que tiene que tomar decisiones de inversión, es muy importante conocerlo. Y esto es un patrón, esto es una tendencia que en términos territoriales es de gran relevancia para tomar decisiones. Tenemos que ser conscientes del contexto territorial en el que vivimos. Tenemos que ser conscientes de cuáles son esas pautas de comportamiento en nuestros entornos más cercanos. Y de hecho, si nosotros fuéramos capaces de medir la calidad de vida en ciudades como por ejemplo Lucena,
seguramente estaríamos muy por encima, o al menos en un nivel muy parecido a las ciudades de mayor tamaño que siempre están en el top 10, ¿vale? Cuando salen calidad de vida, ¿quiénes son las ciudades donde mejor se viven? Salen siempre las nórdicas, ¿verdad? Copenhague siempre a la cabeza, las ciudades del entorno centroeuropeo, Viena, claro, porque miden la calidad de vida solo en esos entornos urbanos. Pero probablemente si los midiéramos en Lucena, si tuviéramos capacidad de medir los niveles de calidad de vida y de satisfacción de los ciudadanos con su entorno, veríamos y nos sorprenderíamos que los niveles de aceptación de la calidad de vida de los habitantes, de las personas que viven en Lucena, serían elevados. ¿Y de qué forma, en ese concepto de patrón territorial, manejas el entorno VUCA? El entorno VUCA, para recordar en general a todos, el entorno VUCA es un entorno turbulento. VUCA son las iniciales de, bueno, en castellano es VICA, pero es V, volatilidad, la V sí que es incertidumbre, la C es complejidad y la E es ambigüedad. O sea, el entorno que tenemos, que viene a continuación, se define para todo el mundo como el más terrorífico y le ponemos VUCA. Cuando hablamos de VUCA, hablamos de un entorno complejo. Dentro de ese desarrollo complejo, que se habla en torno a nivel mundial, ¿de qué forma te afecta personalmente y concretamente a estas dimensiones que estamos hablando? ¿Afecta, no afecta, afecta menos, afecta más? Bueno, los momentos de incertidumbre han vivido con nosotros siempre. Entonces, cada época tiene su incertidumbre. Sobre todo cuando se están produciendo cambios extraordinariamente acelerados. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 15 o 20 años que el país más próspero del mundo, en 15 o 20 años, iba a perder permanentemente esperanza de vida? Estados Unidos. ¿Y quién nos iba a decir hace 20, 25 años, 30 años, que un territorio tan de pescadores como era Singapur se iba a convertir en el territorio con mayores niveles de desarrollo y mayores niveles de prosperidad y de calidad de vida? Y los dos territorios se han desenvuelto prácticamente en el mismo entorno de incertidumbre. ¿Verdad? La estrategia juega un papel fundamental. Y desde mi punto de vista, la mejor manera de afrontar los retos de la incertidumbre, de la volatilidad y de los cambios inesperados es tener estrategia. Porque la estrategia te hace posible cambiar de tácticas. Si tú tienes muchas tácticas, igual no tienes estrategia. Si tienes una estrategia, puedes ir cambiando permanentemente de táctica. Incluso puede que no tengas ni objetivo. ¿Cómo? Incluso puede que no tengas ni objetivo y por eso no defines la estrategia. Puedes. Muchas gracias. Fernando. Buenos días. Buenos días, Hernández. Con la filosofía, esa aparente gran desconocida, que sin embargo utilizamos mucho más a menudo. Utilizamos cuando, ¿cómo dice aquello de cuando llueve? Que llamamos a Santa Bárbara, ¿no? O sea, algo así, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, efectivamente. Pues con la filosofía, hablábamos hace un momento, que la filosofía no es el mundo empresarial. Y sin embargo, acudimos a buscar la misión, la visión, el propósito, los valores. ¿De dónde bebe esto? Permíteme, querido Manuel, que lo primero que haga sea felicitar a la Diputación y al Ayuntamiento de Lucena por la organización de este evento, y al señor Briones y a todo su equipo que se han esforzado enormemente, y a ti por haberme invitado a esta mesa. Y permíteme también que me ponga de pie un momento, porque en principio yo voy a hablar
desde un punto de vista de la filosofía. Bueno, os voy a contar una anécdota. Había un presidente de la República de Colombia, muy conocido, que se llamaba Belisario Betancourt, que además era catedrático de Filosofía del Derecho. Y siendo presidente le hicieron también presidente de la sección de Filosofía de la Unión de Pueblos Americanos. Hubo una sesión plenaria, 2.000 personas, y a él le tocó hacer la ponencia inicial. Subió, ya era entonces candidato a premio Nobel, que nunca se lo dieron, pero estaba candidato aquel año, y entonces ante esas 2.000 personas, compañeros suyos, todos filósofos, dijo: la filosofía es compleja, pero ¿quién de ustedes me podría definir la filosofía de manera muy breve? ¿Quién se atrevería? Claro, todos se quedaron un poco asustados. Dijo: pues lo voy a definir yo. La filosofía es una ciencia con la cual o sin la cual la vida sigue tal cual. Y bueno, con esa expresión imantada absolutamente, captó la atención de todos ellos. Luego Belisario sí se encargó de establecer cómo una filosofía, sobre todo una filosofía social, establecía los criterios de la vida en que vivimos y hablaba la importancia de nuestro entorno. Saber lo importante que es o no saber lo importante que es. Saber si es importante Colombia, en aquel caso, o China, o España, o Francia, o Lucena. La importancia de lo que hacemos en el trabajo. Saber si nuestro trabajo es importante o no es importante. Saber la importancia, el conocimiento de lo que hacemos en la familia. Nuestro papel en la familia es señero, es importante, es emulable, no lo es. Y sobre todo, con nosotros mismos. Sabemos qué objetivos hemos alcanzado en la vida y qué otros objetivos que teníamos están por conseguir. Pues con este preludio inicial yo quiero que seamos todos responsables y que lo primero que tenemos que hacer es estar extraordinariamente agradecidos a que vivimos en estas generaciones. Somos los más agraciados del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está sufriendo desde hace 25 años, y como todo sufrimiento de gran transformación no dura 25, durará 50 o 70 o los que sean, estamos viviendo una de las mayores transformaciones que la historia de la humanidad ha tenido siempre, nunca. ¿Cuáles han sido los grandes? El fuego, la rueda, la imprenta. Pero es que desde finales del 20, hace 26, 27, 28 años, supongo que hasta el año 40, 50, estamos viviendo una revolución impresionante y somos nosotros los protagonistas. Somos protagonistas de las generaciones que estábamos en aquella época, que estamos ahora y que estarán después. Aquí hay personas de todo ese tiempo, otras que no estaban al principio, pero que lo van a estar a continuación. Y han creado un mundo nuevo, que no tiene nada que ver con el mundo de hace 50 años, señores, un mundo completamente nuevo y distinto. Pero aquí viene la filosofía. Si construimos un mundo nuevo, tenemos que generar unas bases para que ese mundo no se desmorone. Las mesas que más seguras están son las mesas que tienen 4 patas. Pero por ahora a mí me parece que ese mundo de ese cambio hacia, antes hablabas de la inteligencia artificial, ese mundo hacia lo que está apuntando con unas capacidades impresionantes de desarrollo que no sabemos dónde va a llegar, no estoy tan seguro que tenga 4 patas. Pero sí vamos a analizar alguna de ellas. Mirad, las personas, los empresarios, los que están trabajando, los que van a trabajar, han experimentado un cambio sustancial en sus maneras de pensar. A esto nosotros le llamamos la alquimia particular, que está directamente heredada de lo que a finales del 20 se denominó la nueva economía. La nueva economía que tenía 2 fundamentos esenciales, la globalización y la tecnología. Lo que pasa es que la globalización, que era una heredera directa de aquel concepto de la multinacionalidad, la globalización no se dieron cuenta de que tenía un poder extraordinario, y ese poder se llamaba tener al mundo por cliente, tener al mundo por proveedor.
Dejar de comunicarme por primera vez de uno a uno. Yo te llamaba por teléfono, te escribía una carta, ahora lo voy a publicar en un sitio y es una comunicación mía para el mundo, igual que es una comunicación del mundo para mí. Esto no había pasado jamás, jamás en la historia de la humanidad. Claro, aparecen ahí cosas muy buenas y aparecen cosas muy malas, sobre todo las grandes diferencias que existen a lo largo de la geografía de nuestra Tierra. Pero esa alquimia personal nos exige el cambiar la forma de pensar. Tengo nuevos clientes, tengo nuevos proveedores, tengo nuevos productos, puedo acceder a nuevos mercados y puedo comprar, no tengo que ir a la tienda a comprar, no tengo que sujetarme a un horario para comprar, puedo comprar a las 2 de la mañana o mi producto me lo están vendiendo no se sabe quién, no se sabe dónde, ni sabe cuándo me lo están vendiendo. A lo mejor cuando yo estoy durmiendo tranquilamente en la cama he vendido el mayor volumen de todo el día y no sé a quién. Es decir, que hay un cambio en donde nosotros tenemos que profundizar y convertirlo en un pro, en una ventaja para nosotros. El segundo elemento, la segunda pata, está basada en la herencia de la tecnología inicial del siglo XX, heredada después de ese cambio, de esa brusca ruptura que hubo en el año 2002, el nuevo florecimiento del mundo de la tecnología, de la información y las comunicaciones, que es algo extraordinariamente dinámico, impresionante, y que ha sido la causa de lo que venimos a denominar ahora la economía dinámica. Porque ahora antes el mundo se regía por unos horarios, ahora el mundo tiene un solo tiempo, que es el tiempo del clic en el que yo le doy al ordenador. Ese es el tiempo del mundo. Y cuando mi ordenador necesita dos, clic, he perdido el cliente. Porque otro con uno solo lo tiene. Con uno solo ha presentado el test del examen. Con uno solo ha conseguido una plaza de avión. Con uno solo, mientras tú haces de clic y busca otra tecla y dará. Han pasado un segundo. Hemos perdido. Nuestro tiempo es el tiempo del clic en el ordenador. Del clic, no en el ordenador, en la tecnología, en el mundo. Hasta tal punto dinámico y espectacular que ¿dónde tienes tú tu información? ¿Dónde la tienes? Antes la tenías en un cajón, ahora la tienes en la nube. ¿Tú sabes lo que es la nube? No. Miras al cielo y dirás, ¿estará en esta nube o estará en esta otra nube? Es impresionante, pero desde luego es algo increíble. Y hemos visto como ahora el comienzo de la inteligencia artificial nos permite hacer barbaridades y nos permite hacer maravillas. Un ejemplo. Yo le meto a una de las grandes inteligencias emocionales, chat, que sea, la China, la DIP, lo que sea, todo el argumento de una obra, todos los personajes de una obra, todo lo que yo quiero explicar en una obra. Y le escribo 10, 15 páginas explicándolo. Le doy a la tecla y en 22 minutos me ha escrito una novela de 200 páginas exactamente como los hubiera escrito yo en aquel momento. Bueno, falta el amor, falta la presión, falta la pasión de quien lo escribe, falta la impronta, falta la cultura, falta lo que sea, pero nos da el sofrito para hacer el guiso. Y cosas tan maravillosas como precisamente ganar tiempo al tiempo. Porque si hay un problema histórico, universal, es que el tiempo no se para. Es que el tiempo, bueno, sí se para, porque hace una semana hemos retrasado la hora, se nos ha parado una hora, pero dentro de poco se nos adelantará. El tiempo no se para. Y esto es irreversible. Nadie vive para quedarse, nadie ha vivido para no morirse. Y en ese tiempo, que es el tiempo de la vida, lo tenemos que ir aprovechando. Y la tercera pata procede directamente de ese mundo VUCA al que antes Manuel ha hecho referencia. El mundo VUCA es el mundo que surgió después de la globalización, después de la tecnología, y que recupera una cosa muy curiosa. Mirad, el Instituto de Guerra de los Estados Unidos, en toda la Guerra Fría, años 50, 60, tenía siempre un departamento que estudiaba el ¿y si acaso?
¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no pasara esto? ¿Qué pasaría si qué ocurriera aquello y viniera otra cosa por en medio? Y a eso lo llamó el mundo VUCA. El mundo que era... VUCA tiene 4 palabras que no están ordenadas en español. Lo primero es el mundo complejo. Bueno, perdón, antes de eso, perdón. Cuando se acabó la Guerra Fría, aquel instituto dejó de tener especial importancia, pero lo apropió el empresariado. Dijo, pues es verdad, porque ahora con la globalización, yo cuando tengo un negocio, cuando tengo una inversión, cuando tengo que hacer un presupuesto, tengo que estar pensando, ¿y si meto esto? ¿Y si no lo meto? ¿Y si pasa aquello otro? ¿Y si pasa lo de más allá? Y crearon esos cuatro conceptos. El primero, el más importante, es el concepto de la complejidad. Esto es una cosa que me gustaría aclarar. Lo complejo no es lo difícil. Lo complejo es aquello en que intervienen varios agentes. Por ejemplo, si intervengo yo, es simple. Si intervengo yo y otra persona, no es tan simple. Pero el momento en que intervengo yo y otras 15 personas, es complejo. Y cuando en un mundo globalizado intervienen yo, mi financiero, el de producción, el de ventas, el proveedor, el banco, la compañía de seguros, la administración pública, la administración local y los chinos, los franceses, los alemanes, esto ya no es complejo, eso es complejísimo. El concepto de la complejidad deriva de la cantidad de agentes que tengan incidencia sobre una cuestión concreta. Y esa complejidad se desarrolla en 2 grandes vías, en la incertidumbre por un lado y en la volatilidad por otro. La volatilidad es así de rápido. Las cosas pasan a una velocidad descomunal, así de rápido. Con este chasquido, había un filósofo fantástico, se llama Víctor Fromm, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Viena, que decía que no existe 4 tiempos, pasado, presente y futuro. No, existen 4. Pasado, que ya no es. Presente, que ya casi no es porque se consume a sí mismo. Futuro, el tiempo en el que vamos a vivir el resto de nuestra vida. Y ahora os explicaré esta frase. Y entre medias del presente y el futuro hay un tiempo que se llama el futuro inmediato. Y ahí es donde vivimos, en el futuro inmediato. De forma que cuando hay algo así, que es el presente, amigos míos, esto es el pasado. Esto ya es el pasado. Lo puedo hacer muchas veces, pero aquella primera hace 15 segundos, eso ya es el pasado. Entonces, esta frase de Víctor Fromm la utilizó, seguro que conocéis vosotros a los hermanos Marx del cine, ¿no? Y había, no, perdón, me he equivocado, Woody Allen. Y dijo esa frase de, el futuro es el tiempo que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Y el futuro, ¿sabéis cuándo empieza? Ya. Ahí está. El futuro ha empezado ya para nosotros. La volatilidad. Pero más bonito que la volatilidad para mí es la incertidumbre. Antes has dicho tú con cierta realidad, porque lo bueno de intervenir en el segundo es que puede decir, con el primero no estoy nada de acuerdo, y no explicarlo, ¿verdad? Pero bueno, la incertidumbre, desde el punto de vista de la filosofía de la empresa, es la única certeza que tenemos. Esto sí que es una cosa rarísima, que la incertidumbre sea la única certeza que tengo. Pues todo empresario, todo estudiante, todo individuo que tenga una responsabilidad, tiene que saber que la incertidumbre es una certeza. ¿Certeza de qué? Pues yo lo voy a contar. Certeza de que no sé el qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero ahora se está produciendo un acontecimiento en el mundo que va a afectar a mi negocio y a mi persona. Esa es la incertidumbre. No sé qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero algo está pasando que me va a afectar. Fijaros una cosa que es impresionante. Hace solo 22 años, la guerra brutal de Estados Unidos tras la caída de las Torres Gemelas de Nueva York era contra determinadas creencias. Ayer eligieron un alcalde de Nueva York de ese origen. ¿Quién iba a pensar esto? ¿Quién iba a pensar esto? Entonces, de VUCA hemos heredado la decisión incierta. Nosotros tomamos decisiones que no sabemos si se van a producir o no, pero tenemos que tomarlas. Estoy seguro, y estoy acabando, me queda un minuto, estoy seguro que habéis visto una película que se llama Una mente maravillosa. John Nash, un matemático excepcional, se volvió tarumba, pero antes había escrito uno de los principios
más importantes de la evolución económica del final del siglo XX y principios del XXI. Y él dijo, ¿qué es la incertidumbre? ¿Qué es la incertidumbre? Y contestó a una pregunta tan difícil de la siguiente manera: tomar soluciones eficaces en un momento determinado. Joder. ¿Quién toma decisiones eficaces? Yo puedo tomar hoy 27 decisiones, mirad, y ninguna de ellas es eficaz, no me sirve para nada. Y entonces apostilló flexibilidad, conocimiento, capacidad de reacción y creatividad como los 4 valores con los que se puede enfrentar hoy el empresariado, los estudiantes, personas que tengan responsabilidad de negocio o cualquier otra cosa para poder salir de este caos maravilloso, por otra parte, y seguro que reordenable en sí mismo, que ha originado el mundo en el que vivimos. ¿Cuál es la cuarta pata? Ya lo veremos, no tenemos por qué exigir si va a ser el liderazgo, si va a ser la política, si va a ser un nuevo sistema económico, si va a ser el humanismo, ya lo veremos. Pero esas 3 patas ya están más o menos consolidadas. Fernando, si me permites, yo creo que en el punto de esa incertidumbre yo voy a poder ayudarte. Yo creo que la incertidumbre, perfectamente indicada por él, solamente, lo decía antes, que la ansiedad y la incertidumbre, porque la ansiedad, qué va a ocurrir, qué va a pasar, qué vamos a suceder, solo se puede prever desde el punto de vista de enfrentarse a aquello que no conoces, intentar abrir esa ventana, intentar vislumbrar y empezar a intentar racionalizar. La perspectiva, y eso es mi tema, pero es muy largo de hablar. Yo voy a daros ejemplos, que va a ser la mejor forma de entenderlo. La perspectiva os decía que era el estudio de escenarios posibles, de ahí coger los probables. ¿Qué me va a influenciar a mí que va a ser diferente que a él o a él? Pues de esos escenarios, búscalos que sean más otros, más las tecnologías, más los conocimientos, más las relaciones, más la filosofía, aquel en concreto es el que más me va a afectar. Si ocurre esto, ¿yo cómo actuaré? Decías tú. Si ocurre aquello, ¿cómo voy a hacer? Yo voy a leeros muy rápidamente, porque el tema de procedimiento no tiene lugar aquí hablar, pero fijaros esta pequeña lista que dice algo así como: esto es un estudio que hizo el Consejo de Cámaras americano sobre un futuro previsible, y hablaba de crecimiento de la población mundial. Y ha ido creciendo, aunque sabemos que los próximos, de aquí 10-15 años, se reducirá. Hablaba de que disminuía el agua potable, la brecha entre ricos y pobres, enfermedades nuevas y microorganismos inmunes. La toma de decisiones se hacía mucho más compleja. Cuanto más gente, más compleja. Frente a la problemática, la resolutica. El terrorismo, la dinámica humano-ambiental, ahora le llamaríamos el entorno de sostenibilidad en nuestro entorno. El cambio de estatus de la mujer, evidente, luego profundizaré unos segundos. Las hostilidades religiosas, étnicas y raciales, la tecnología y la información, hablamos de la IA, el crimen organizado, crecimiento económico, envejecimiento de centrales nucleares y así unas cuantas más. Esto creo que lo suscribiríamos todos. Eso está hecho en el año 83. Eso es el año 83. Empezó el estudio, 93. Empezó el estudio en el año 90, el Consejo de Cámaras americano. La perspectiva sirve para esto, para que ellos nos dan unos horizontes y en base a eso podemos imaginar. El tema del cambio de estatus de la mujer era tan importante como cuando la mujer decide trabajar y la sociedad lo necesita, ocurre que baja el índice de natalidad, cosa que era previsible. Y eso disminuye la carga humana, el potencial trabajo, lo cual seguramente iba a venir una inmigración. Y esa inmigración habría que integrarla. Y por tanto había que procesos de integración, porque si no vamos a tener problemas, como ha sucedido en algunos países. Fijaros como un cambio que se previó en el año 90 y con antelación, gente que lo analizó, ya presuponía los problemas que suponía el hecho de no tener un crecimiento natal, digamos, necesario, traer inmigración y, por tanto, la complejidad de integrarla. Es el año 83. Hay otra
que dice, habla de el reto del crecimiento sostenido hacia la ideología light, la nueva era capitalista, el siglo XXI será otra vez el siglo americano, el mapa del poder en el mundo, y así unos cuantos más, pero todos suscribiríamos, porque en algunas ponencias que he hecho en algunas empresas, lo he dicho y al final les he dicho, ¿qué os parece? Normal, es lo de hoy. Está hecho en el año 84, sacado exclusivamente de titulares de diarios económicos. Hoy, le decía yo a Manuel Pimentel, cuando hablaba de esa vida que podía crecer en el mundo de la IA generativa, hoy Google ha anunciado los virus mutantes. Hoy en el diario, no sé, bueno, yo al menos en el mío sí lo ponía. Es decir, virus que se van mutando para salvar los antivirus y las fronteras para ayudar a los ciberhackers para poder penetrar. O sea, un virus como el caso del COVID, que va pasando y va mutando para eliminar sus defensas y poder entrar. Eso hoy día es una realidad. Y Google lo acaba de anunciar esta mañana. Si a eso le unimos el tema, digamos, de la unión de lo que es la IA con la biología, con la genética, no sabemos cómo podemos encontrar. Por tanto, no es el problema de hoy el de mañana. Hay que empezar a prever los entornos con mucha antelación, con la sociología. Hay que empezar a reflexionar sobre qué propósito tiene la empresa, cuáles son sus valores, cuál es su visión. Nos ayuda la filosofía. No voy a hablar de perspectiva, creo que los ejemplos son los más importantes. Y ahora os quería decir, hay un economista muy conocido, Rubini, que en su último libro habla sobre las mega amenazas. Siempre salen, cada ciertos años, aparecen, digamos, diferentes gurús que empiezan analizando de una forma desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la filosofía, entre otras dos disciplinas, a analizar esas tendencias que van sucediéndose con las diferentes generaciones, los recambios generacionales, las transformaciones tecnológicas, todo es la conectografía, todo el mundo de las redes sociales. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a proyectar eso y ¿qué escenario tenemos? Y Rubini, poco optimista ese día, dice las 10 mega tendencias, dice la peor, Manuel, la crisis de deuda, la primera. La crisis de la deuda mundial. Yo no sé si tú me podrás devolver lo que yo te he dejado, porque yo se lo debo a este. Y si no cobro, ¿cómo te pago? Si no cobras, la gran deuda a nivel mundial y sobre todo pública. Con lo cual, coincido absolutamente con el criterio de Manuel. Tensiones geopolíticas que llevarán a una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. La expansión de la ola populista. La emergencia climática, la normalización de las pandemias globales, el colapso demográfico, la desglobalización económica, la revolución tecnológica y su impacto en el empleo. Entorno VUCA, ¿qué debemos hacer, Rafael? No vale ponernos de rodillas y rezar. Aquí no nos vale esto. Estamos pensando en términos de futuro de personas, en torno de sociedades. No podemos sentarnos de rodillas y no es suficiente con la Biblia. Tal vez mayor colaboración, mayor integración. ¿Qué opinas de ese entorno VUCA? Rafael, por favor. No te lo he puesto fácil, pero no. Luego le toca a Fernando. Luego le toca a él. No, se oye porque si no a capela. Se oye, se oye. Bueno, yo es que creo que incertidumbre ha habido siempre. Y me pongo en perspectiva muy histórica de aquellas civilizaciones que estaban dispuestas a sacrificar a sus hijos por una divinidad para que lloviera. Ahora nosotros pensamos y casi afirmamos que constantemente están fumigando con aviones para que no llueva. Es decir, ¿qué genera más incertidumbre? ¿Tener que ponerte unas gafas color naranja o tener que sacrificar a tu hijo, a los hijos de la comunidad?
Es decir, la incertidumbre creo que ha estado siempre con nosotros. No lo digo yo. Si lo dijera yo, pues madre mía. Aunque yo estoy convencido, ahora después os lo contaré, de que fui el inventor del ChatGPT. Lo que pasa es que no lo sabía. Me he dado cuenta. Yo tampoco lo sabía. Me he dado cuenta después. La capacidad de responder a problemas que trascienden al individuo son todos capacidades colectivas. Es un concepto que nosotros en sociología hemos trabajado mucho. Es decir, el capital social. ¿Qué es el capital social? El capital social es la capacidad de generar soluciones compartidas a problemas comunes. Eso, desde mi punto de vista, desde la historia de la civilización, es lo que nos da certidumbre. Es decir, esa capacidad de adaptarnos colaborativamente a nuestro entorno es quizá el elemento que mejor nos caracteriza como especie. Y allá donde en aquellos territorios en los que se produce una mayor capacidad de generar capital social, se producirá también una mejor capacidad de responder a los problemas colectivos. Por lo tanto, ¿dónde es más fácil generar capital social? Pues donde hay capacidad de cercanía, donde hay capacidad permanente de contacto. El valor humano, el componente social más básico de nuestra esencia como especie, es la que mejor nos sitúa en condiciones de responder a los problemas relacionados con la incertidumbre, que siempre los hemos tenido. Y vuelvo podríamos decir que a la estrategia o a la visión. Yo llevo trabajando en esta ciudad, lo pienso... 24 años. No, 30. Yo llegué a trabajar en el ayuntamiento en el año 96. Mañana, o sea, el año que viene hace 30 años que estoy trabajando en esta ciudad, en Lucena. Y he visto un patrón permanente de capacidad de adaptación al cambio. Ese patrón permanente es el de la colaboración y el de la cooperación. Sin ese elemento de poner en común problemas y tener capacidad para resolverlos, probablemente esta ciudad no hubiera crecido de manera ininterrumpida en población, como lo viene haciendo en los últimos 50 años. Porque hay un elemento en la cultura de la ciudad que tiene que ver con esa predisposición a colaborar para resolver problemas colectivos. ¿Cómo funcionan en Lucena las procesiones de Semana Santa? Con capital social. Esa forma de resolver un problema colectivo como es procesionar no se da en otros sitios. En otros sitios se pagaba hasta las cuadrillas para procesionar. Aquí la base de resolver el problema de articular una fiesta tradicional se fundamenta en la colaboración. Creo que ese es el elemento que más y mejor caracteriza a ciudades de este tamaño. Si una de las cuestiones que yo, como decía, nosotros trabajamos en
en sociología del territorio. Analizamos cómo las distintas poblaciones, las distintas localidades, territorios, se adaptan a sus contextos. ¿Sí? Estamos en un momento en el que las áreas metropolitanas, las grandes aglomeraciones urbanas, están creciendo, pero en nuestro entorno, las ciudades de tamaño medio, ciudades de estas características de en torno a las 50.000 habitantes, también están posicionándose como lugares donde vivir, actuar y resolver problemas colectivos. Infrico no es de Madrid. Ximénez no es de Barcelona. Son dos empresas punteras en sectores que se generan en actividad productiva en ciudades de este tamaño. Fijaros, seguro que habéis oído hablar de las capitales europeas de la cultura. Es un programa de la Unión Europea por el que una ciudad al año, 3 ciudades de distintos países europeos desarrollan programas de desarrollo relacionados con la creatividad cultural. Bueno, pues hasta no hace mucho, la mayor parte de las ciudades, bueno, prácticamente el 100% de las ciudades, eran todas ciudades de gran tamaño. Se me viene a la cabeza París, Liverpool, Salamanca, Turín. El año pasado lo fue Évora, en Portugal, 35.000 habitantes. Una ciudad de 35.000 habitantes en un entorno rural, capital europea de la cultura. De verdad, chicos y chicas, el gran valor de futuro que tenéis se llama Lucena. Y la colaboración. La colaboración, porque va en la cultura lucentina. Muchísimas gracias. Fernando, Ya terminamos, a mí ¿sabes qué me enamoró de la filosofía? Alfonso. Una vez preparando una ponencia, leí un texto que decía: estamos en auténtica revolución. Los jóvenes se disparan. Es cuando más se innova, más se crea. No sé dónde vamos a llegar. ¿Sabes quién lo firmaba? Tú lo sabes. Aristóteles, siglo IV a.C. O sea que la incertidumbre ha habido siempre y el trabajo... Hay muchos mantras que se repiten generación tras generación, a los que hay que darles sentido y sentimiento cierto, porque todas las personas jóvenes son las que desde hoy tienen que empezar a crear, inventar y hacer cosas nuevas. Yo no. Pero ¿cómo la filosofía les ayuda? A la filosofía. Que les ayuden ellos a la filosofía. Que sean creativos, que les ayuden ellos a la filosofía. Yo me gustaría estar, bueno, con ellos estaré después un poco más tarde y disfrutaré. Ahora se estaban empezando a calentar. La verdad es que esto tiene que estar en calor. Pero me gustaría, si estáis, bueno, os voy a hacer una propuesta, un colofón, un titular que me gustaría compartir con vosotros. Para mí, como sabéis, el entorno VUCA me preocupa mucho, porque es el que alimenta el movimiento hacia buscar mejoras, cambios, certidumbres. Entonces digo que la empresa, ante el entorno VUCA, debe comprender, reflexionar y anticiparse. ¿Estáis de acuerdo? Formarse. Y formarse, por supuesto. Ser flexibles, formarse. Pues muchísimas gracias a los dos. Nos hubiera gustado estar más tiempo. Hay que cumplir el horario. Si hay alguna pregunta, yo después tengo muchas para ellos, pero me gustaría ser lo más preciso con el tiempo. ¿Alguna pregunta al respecto? Como decía un ponente el otro día, o lo he dicho muy bien o lo he dicho muy mal. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir. Los que nos veamos luego por la tarde en la Casa de los Mora, pues tendremos a nuestro alcalde haciéndonos un diagnóstico de la ciudad y su entorno, y después a continuación hablaremos con profundidad sobre las megatendencias. Ahí entraremos con más detalle en cada uno de los problemas en los diferentes ámbitos. Muchas gracias. A ti.
Muchas gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias.